Dios les bendiga, hermanos. Que la gracia, que la paz, que la misericordia de Dios sea con cada uno de ustedes en esta mañana, una mañana diferente. Más del 50% de la iglesia resguardados en casa por gripes, por algunas situaciones de salud. Y sí, alrededor de 7 familias, 8 que están hoy en casa, que por sabiduría, aún sin tener una enfermedad mayor, prefieren por sabiduría resguardarse en casa para no ser gravosos a la iglesia. Y en eso conocemos el amor de Cristo. Sin embargo, el día de hoy esperemos que no lo hacemos ya desde hace mucho tiempo, pero hoy estamos tratando de transmitir en vivo para que nuestros hermanos se alimenten en esta mañana. Hoy son ellos, mañana serás tal vez tú, y en esto conocemos que somos hermanos de Cristo, no solamente porque nos decimos hermanos por costumbre, sino porque en realidad somos una familia dentro de la cual nadie puede estar en penuria sin que nosotros veamos por ellos. Somos una familia en Cristo. Y quien no lo haya entendido todavía no ha comprendido el Evangelio de Cristo. Somos una familia en Cristo. Y en ese sentido les mandamos un saludo bien grande a nuestros hermanos que se están empezando a conectar desde sus casitas. El domingo entrante, si Dios lo permite, pues los tendremos de regreso conforme a la misericordia del Señor. Damos también la bienvenida a quienes nos visitan por primera ocasión en el amor de Cristo. Espero que podamos servirles, porque eso es lo que hace el Señor con nosotros. Y eso fue lo que hizo durante toda su estancia física en esta tierra, no otra cosa, no enseñorearse. Él dijo que eso sucedería con las naciones, mas no entre nosotros. Aquel que quiera ser el más grande de todos tiene que empezar por servir a todos. En eso mostramos la grandeza y en el amor de Cristo. Esta mañana, antes de comenzar, es necesario que roguemos al Señor, que oremos, que pongamos este espacio en sus manos, que sea Él quien tome el control de esta reunión. Pero no solamente de la reunión, que tome control de tu corazón, de tus pensamientos, de tu vano corazón, que es engañoso. Roguemos al Señor para que no solamente la palabra sea expuesta con fidelidad, sino para que también los corazones estén listos y preparados para recibir consejo, no por parte de un hombre, sino por parte de la palabra del Señor. Muchas personas hoy ruegan y suplican que Dios les hable. Nosotros no lo haremos, hermano. En esta mañana ten por seguro que el Señor hablará por cuanto su palabra será expuesta para los suyos. Roguemos a nuestro Dios para que todo sea de provecho. Bendito Señor. A veces esperaríamos milagros y el primer milagro lo hemos tenido en esta mañana. Nuestros ojos han sido abiertos por misericordia y esta proviene de tus manos. Pero aún por si fuera poco, Señor, tu grandeza se despliega delante de nosotros al saber que no solamente respiramos y no solamente nuestro corazón late como el de cualquier otro ser viviente o el de un animal. No, Señor. Tu gracia se extiende bajo el entendido de que no a todos les es dado el poder acercarse a tu palabra y tener revelación por parte de aquel que hizo los cielos, que hizo la tierra y que ha extendido gracia y misericordia para quienes no lo merecíamos. Es por ello, Señor, que yo te ruego y te suplico que tomes control de mis pensamientos, de mis labios y aún de mi necio corazón, para no malgastar el tiempo hablando de cosas vanas, de fábulas, de genealogías interminables, sino que anteponiendo el amor hacia cada una de las almas que está hoy presente, tu palabra sea suficiente y sea basta para transformar hasta el más empedernido corazón. En esta mañana, Señor,
que toda la gloria, que toda la honra y que toda la exaltación sea solamente para aquel que es digno, para tu Hijo amado Jesucristo. Y a través de su nombre te pedimos, Padre bueno, que escuches nuestra plegaria, que tomes control de cada uno de nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Tomen sus asientos, hermanos. A partir de la semana pasada hemos comenzado la exposición de un libro sumamente hermoso. De verdad, hermanos, que la semana pasada, entre la introducción y solamente llegamos a abordar un solo versículo de la primera carta y el tiempo se nos fue como agua. Mi corazón se regocija en el Señor porque probablemente lo que veíamos como la exposición de solamente unos cuantos domingos, creo que se extenderá un buen tiempo. Mientras en la semana estaba preparando el sermón para esta semana, me daba cuenta que la semana anterior, al finalizar el culto, no más de 5 o 6 personas se acercaron conmigo porque expusimos tan solo un versículo, pero trajo dudas para la iglesia en el sentido de que usualmente, hermanos, hemos sido adoctrinados, hemos sido informados, educados a la luz de pensamientos que hemos determinado como válidos, y está bien, hermano. Pero sabe que a final de cuentas el ser humano no va a tener las respuestas que solamente le corresponden a Dios. Y solamente a través de la Escritura podemos resolver aquellas dudas que son prioritarias e importantes para la vida de un creyente. En este sentido, quisiera recordar la cita bíblica porque tal vez nos vamos a estacionar el día de hoy un poco ahí. Y si Dios lo permite, comenzaremos a abarcar el tema que estaba destinado para el día de hoy. Pero no me gustaría seguir avanzando sin que pudiéramos resolver esta duda que es importante. Vamos a 1 Timoteo capítulo 1 y recordar versículo 1 y versículo 2. Dicen las Escrituras en esta mañana: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Esta es palabra de nuestro Señor. ¿Cuál fue la duda que quedó la semana pasada? Bueno, mientras terminaba el culto se me acerca una hermana y me pregunta: oiga, hermano, las cuentas no me salen. Hablamos acerca de las características distintivas acerca de un apóstol. Aprovechando de que Pablo se comienza esta carta autonombrándose como Pablo, apóstol de Jesucristo y por mandato de Dios, creí pertinente que la semana pasada dejamos claridad en esto que tal vez parece insignificante, pero que hoy está haciendo tanto daño a la iglesia de Cristo, malformando y retorciendo las Escrituras para adquirir títulos y nombres para hacer distinción entre los demás. Y es que al ser humano ya no solamente le bastó con ser siervo de Jesucristo, no. Esa naturaleza caída, para poder ser más que los demás, para tener una distinción por encima de los demás, para dejar claridad que tú no eres nada y que yo soy el ungido. Obviamente estoy hablando en sentido figurado de afuera. Pues ya no solamente les bastó para poderse autonombrar siervos de Jesucristo, es decir, esclavos de Jesucristo. No, eso ya pasó de moda, hermano. Ahora pongámosle un poquito más de salsa a los tacos y ahora ya no soy solamente siervo. Ahora soy evangelista, llámeme evangelista. Pero llegó un tiempo que ya no les bastó solamente ese nombre y entonces ahora usurparon un título el cual a
Escrituras no es para ellos. Ahora se autodenominan apóstoles. Algunos otros más soberbios han llegado a la estatura de que ese nombre ya incluso no les llena. Ahora son ángeles y arcángeles. Lo único que se denota a través de estas posturas es el tener una alta ausencia de bagaje bíblico, llegar a una postura de analfabeta bíblico, donde no conozco las escrituras, pero está muy chic el adoptar cosas que ni aún comprendo. Si Dios lo permite, en el próximo segmento de la advertencia de las falsas doctrinas, Pablo deja claridad que estos hombres no lo hacen con buenas intenciones. Tal pareciera que Pablo estaba viendo nuestros tiempos, pero no es así. Aún Jesucristo, no habían pasado 30, 35 años en que había partido delante del Padre de manera física, en que los hombres ya empezaban a transgiversar las escrituras, a retorcerlas. El libro de los Gálatas es una muestra de cómo es que no había pasado mucho tiempo cuando ya los hombres y las mujeres comenzaban a expresar y a predicar un evangelio diferente. No que hubiera otro diferente, dijo Pablo en el libro de los Gálatas, sino que comenzaron a surgir algunos que, queriendo incomodar, habían trastocado, habían diluido, habían pervertido, habían prostituido el evangelio de Jesucristo para hacer un evangelio diferente. Pero de la misma manera, Pablo también dejó claridad que hay de aquel, escucha bien, hay de aquel que os predicase otro evangelio, sea yo, dijo Pablo, o sea un ángel, cualquiera que te predique otro evangelio que no sea el bíblico, sea maldito, sea anatema. Por tanto, no me atrevería, al menos no en esta iglesia local, a utilizar el púlpito para traer sandeces, herejías, cuestiones que ciertamente te van a endulzar el oído y vas a salir enamorado, poderoso, victorioso, pero analfabeta bíblico. Por tanto, si el Señor nos manda a que hagamos su voluntad, y su voluntad está escrita, ¿cómo es que haremos su voluntad? Sino solamente conociendo su voluntad. Regresando nuevamente al punto de partida, la semana pasada, el hecho de que Pablo se autodenominara como apóstol de Jesucristo, pues las cuentas ya no nos salían. Porque entonces, o Pablo está mintiendo, o Apocalipsis está mintiendo, o nosotros no hemos considerado las Escrituras. Veíamos la semana pasada en el libro de Apocalipsis, vamos allá para retomar un poco, porque esta parte es importante y quisiera que quedara bien afianzada. Si anteriormente Jesucristo había escogido a 12, ¿no es así? Había escogido a 12, ¿cómo es que Pablo se autodenomina Pablo, apóstol de Jesucristo? Apocalipsis capítulo 21, versículo 13, vamos desde el 13. Dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 13, hablando de la nueva Jerusalén, es decir, de la nación del reino de los cielos. Dice, al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas, y aquí viene la parte importante. Versículo 14, y el muro de la ciudad tenía, ¿cuántas? 12 cimientos, no 13, no 14, no 5,000, no 34,000, no. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos, solamente 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. A ver, pastor, ahora sí ya, esto está fuera de control. Y entonces,
ese hombre de Guatemala, Cash Dinero, ¿quién es? Si aquí dice que son 12. Pues es un impostor, es un mentiroso. Y aquel de Miami, que su esposa ya no está con él, y que la esposa te hacía entrar al cielo a punta de billetes. ¿Qué pasa con ese hombre? Si él también dice que es apóstol. Aquí me dice que son 12. Entonces, ¿quién es él? Es un mentiroso, es un fantoche, al igual que cada uno de los que se adjudica un nombre, un título que no le corresponde. Y entonces, sus iglesias, ¿qué pasa, hermano? ¿Por qué todos dicen amén, gloria a Dios? Porque no leen la escritura. Es sencillo. Pero entonces, ¿cómo es que sucede esto? Pastor, si es que una vez que Judas se suicida, queda una vacante. Esa pudiera ser la percepción. ¿Cómo es que cuando Judas, uno de los 12, escogidos por Dios, escogidos por Jesucristo, se suicida y la plaza queda vacante? Esa es nuestra percepción, porque así nos lo da como entendimiento el libro de Hechos a los Apóstoles, capítulo 1, versículo 12. Es largo el texto, vamos hacia allá. Si no traes una Biblia física, por favor, ve a la mesa de al fondo y toma una Biblia física. Es importante que realmente aprendamos a estudiar las Escrituras. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 12. ¿Qué nos dice ahí? Fíjate qué es lo que nos dice desde el 12 y vamos a leer hasta el 26 porque es importante que tengamos noción de ello. Dice, entonces, hablando de los discípulos, volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrando, subieron al aposento alto, donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Esa era la iglesia, hermanos, solamente 120. Y digo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Aquí viene lo importante, versículo 21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces, a ver, ¿eran 11? ¿Eran 12? Bajo mi perspectiva, o bajo la perspectiva humana, eran 12. De los 12 que tenían, uno se aventó de cabeza, ya nomás me quedan 11.
Pero aquí Pedro se levanta delante de los hermanos y bajo su perspectiva determina que es necesario cubrir ese espacio. Oran y echan las suertes, y la suerte cae sobre el buen Matías. Y a partir de ese momento, bajo la perspectiva de los apóstoles, fue contado con los 11 apóstoles. Nosotros recordamos al menos 3 características de cada uno de los apóstoles. Primera de ellas, bajo las mismas escrituras se nos da entendimiento que un apóstol debía de cumplir una primera característica, que es haber sido llamado por Jesucristo. Segunda característica, la segunda característica fue haber caminado con Jesucristo durante su ministerio, y la tercera, haber sido perceptivo, haber sido un testigo fiel de la resurrección física de Jesucristo. Digo física, porque esto se puede torcer y no es correcto. Pero aún seguimos sin responder la pregunta, ¿por qué Pablo se autonombra Pablo, apóstol de Jesucristo? Antes de contestar bajo las mismas escrituras, me gustaría poner 3 ejemplos. No importa si tardamos un poco, pero quiero que quede bien afianzado. Vamos al libro de Levítico, capítulo 10, versículo 1. Levítico, búsquelo rápidamente. Esta historia la conoces bien. La historia de Levítico, capítulo 10, versículo 1, acerca de Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Y precisamente comienza la escritura así: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso. Viene la parte importante: y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. A veces nos preguntamos, hermano, oiga, ¿por qué en esta iglesia no tenemos danzoras acá al frente si todas las iglesias las tienen? Bueno, es que el Señor nunca lo pidió. Y eso de cimentarlo bajo un renglón de que David danzaba, bueno, David también adulteraba y no por eso adulteramos en la iglesia. El Señor jamás ordenó que Nadab y Abiú pusieran algo extraordinario delante del culto al Señor, y sin embargo tomaron el atrevimiento de hacer algo que el Señor no mandó y tuvieron sus consecuencias. Pastor, pero ese es un caso aislado. Bueno, vamos al segundo. Génesis capítulo 16, versículo 1. Génesis capítulo número 16, versículo 1. Otra historia muy conocida por todos ustedes, la historia de la promesa de la descendencia de Abraham. Sin embargo, Abraham tenía una esposita que era un poco inquieta. Es decir, ya estaba grande de edad y aún tenía mucha pila, en el sentido de que tenía el pensamiento de que a Dios se le había hecho tarde, que Dios había olvidado la promesa o que se estaba tardando mucho. Recordamos que Dios le dio la promesa a Abraham de que tendría descendencia y que no podría ser contada porque sería mayor que el número de las estrellas, mayor que los granos de cada una de las arenitas de la mar. Pero entonces viene Sarai. Génesis 16:1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, es decir, que tengas intimidad con ella, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. La historia la sabemos. Hubo un hijo de esa relación íntima, pero aquí viene nuevamente la postura igual que el primer verso. ¿Acaso Dios necesita ayuda? ¿Acaso Dios necesita que tomes decisiones por Él? Cantábamos en esta mañana una verdad bíblica. ¿Quién le dio consejo al Señor? Nadie. Pero entonces, ¿es válido o no que Sarai haya hecho que su esposo tuviera intimidad con una esclava para tener la descendencia que
no. ¿Cómo es que lo sabemos? Gálatas 4, capítulo 4, 21. Hoy sí lo voy a traer rápido, buscando citas bíblicas para dejar bien afianzado esto. Gálatas, uno de los penúltimos libros del Nuevo Testamento, Gálatas capítulo 4, versículo 21. En relación a esta acción de Sarai, de Abraham y de Agar, dice Gálatas 4, 21, decidme los que queréis estar bajo la ley. Y Pablo hace una pregunta, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne. Nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Segundo caso, hermanos, ¿quién le pidió a Sarai ayudarle al Señor? Absolutamente nadie. ¿Quién le pidió a Nadab y a Abiú, hijos de Aarón, que hicieran algo que el Señor nunca pidió? Absolutamente nadie. Si no fueran suficientes estos dos casos, vamos al tercero. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 3. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 3. Lo leímos en las semanas pasadas en la lectura bíblica diaria, todos lo recuerdan seguramente. Dice el libro de Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 3, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando le llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos, de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. ¡Wow! Muchos nos preguntamos cuando leímos esta cita bíblica, tal vez, oiga, ¿cómo es que Dios fulmina a un hombre cuando quiso ayudar a que el arca de la alianza caminara correctamente? Bueno, es que lo que hizo Usa fue una falta grave. Quiso ayudarle a Dios. Dios no necesita ayuda. ¿Cómo es que sabemos que quiso ayudarle a Dios? En el libro de Números, no lo busque, capítulo 7, versículos 6 al 9, se les había dado entendimiento de que solo los hijos de Coat, solo ellos, los sacerdotes, nadie más, solo los hijos de Coat podían llevar sobre sus hombros el arca de Dios al poderla trasladar. Más tarde veríamos en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 15, que incluso ellos que habían sido seleccionados por Dios tendrían que estar purificados, tendrían que estar santos, no podrían tocar el arca de la alianza siendo pecadores o imperfectos, porque si no caerían fulminados. Solamente ellos podrían tocar esa arca y cargarla en sus hombros. Esto lo sabía el pueblo. Sin embargo, Usa, bajo su falta de temor delante del Señor, quiso ayudar a quien no necesita ayuda. Aquí viene ya la parte importante en cuanto a Pablo. ¿Quién fue quien escogió a los apóstoles? ¿Acaso fuiste tú? ¿Acaso fui yo? ¿Acaso cualquier barbaján se puede escoger a sí mismo porque Dios no lo puede hacer? La respuesta es no, absolutamente no. En el libro de
Marcos, no lo busque, solamente téngalo en consideración. En el libro de Marcos capítulo 3, versículo 13, en la elección de los apóstoles, no de los discípulos, en la elección de los apóstoles, las escrituras nos dicen que Jesucristo, después de subir al monte, llamó a los que Él quiso. ¿Quién hizo el llamado? ¿Pedro? ¿Juan Bautista? No, hermano. Las escrituras me dicen que el llamado de los apóstoles lo hizo el mismo Jesucristo, y Él llamó a los que así Él quiso, y vinieron a Él y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Él escogió a 12. Pero entonces las cuentas siguen sin salirme, pastor. Ahí veo 12. Más adelante Jesucristo dejaría claro que ciertamente Él escogió a 12, pero ciertamente uno de ellos no era uno de los suyos, aunque cumpliría una función. Lo que nos está diciendo las Escrituras en Juan capítulo 6, versículo 70, Juan capítulo 6, versículo 70 dice: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, eran 12. Bajo nuestra perspectiva humana son 13, contando a Pablo. Pero el Señor es claro al decir que de los 12 iniciales, o de los 12 primeros llamados bajo la perspectiva humana, eran 11 y uno no era contado dentro de los 12, porque uno era llamado simplemente para cumplir el propósito de Dios, porque de otra manera tú y yo no hubiésemos sido redimidos. Uno de ellos era diablo, por lo cual no es que la vacante estuviera ahí, no es que la vacante estuviera lista para ser llenada por los hombres. Pedro, lamentablemente o benéficamente, aún tenía esa noción de emocionalismo. Era el que era capaz de sacar la espada, era el que era capaz de levantarse y tomar el control, era capaz, tal vez no con intenciones incorrectas, quiero ser claro, pero su emoción lo llevó a identificar una vacante que nunca existió. Curiosamente, Matías solamente se menciona una sola vez en la Escritura, y es precisamente en el momento de la elección. Más adelante jamás lo volveremos a encontrar. No encontraremos que caminó con el resto, como lo vemos con Esteban, como lo vemos con Pedro, como lo vemos con el resto, que se nombran en varias ocasiones, algunos menos que otros. Pero lo que vemos aquí entonces es que desde el principio, desde la fundación del mundo, el Señor ya había escogido a sus 12 apóstoles, dentro de los cuales el 12avo siempre estuvo en la mente y en el corazón del Señor. Siempre fue Pablo, apóstol de Jesucristo, aquel que, al igual que Judas, tendría un propósito, pero en este caso sería un vaso de honra, el cual traería el Evangelio para nosotros, que bajo perspectiva humana no estábamos llamados a ser parte del pueblo escogido de Dios, pero desde el principio siempre fue así. Era el Dios de las naciones, era el Dios del universo, era el Dios que daría a su Hijo unigénito para morir por nosotros, hermanos. Y es por ello que a través de Pablo, apóstol de Jesucristo, el día de hoy podemos venir a esta carta y continuar con lo que corresponde. Así es que en Cristo, Él elige a los suyos, no el hombre. Dios no necesita de nuestro apoyo. Y esto creo que será meritorio para cuando tú ores, porque Dios te dé algo a cambio. Señor, si tú me das esto, yo te serviré. ¿Dios necesita de ti? No. Lo hemos dicho en contadas ocasiones. Es decir, ¿qué puede desear el Señor de ti? ¿Qué es atractivo de tu persona?
Decía uno de los escritores, eres menos que gusano. Otro dijo que tus mejores obras son como trapos asquerosos de inmundicia delante de Dios. Es decir, ¿qué puede necesitar el Señor de ti? En esta mañana es necesario que entiendas, de verdad, que cuando tú dejas de venir a un culto, Dios sigue siendo Dios. Que cuando tú no oras, Dios sigue siendo Dios. Que cuando tú te enfrías, Dios sigue siendo Dios. Dios no te necesita, Él sigue siendo Dios. Pero cuando tú te alejas de los medios de gracia, tú sí te vuelves frío. Pero cuando dejas de tener comunión con Dios y haces a un lado la oración, incluyendo los cultos de oración, literalmente estás diciendo, Dios, no necesito de ti. Pero cuando eso sucede, sí vienen problemas, viene la soberbia, viene la altanería, viene la falta de dependencia de Dios y vendrán las consecuencias. Así es que no. Dios no necesita de ninguno de ustedes. ¿Crees que a veces me molestaría que estés perdiendo el tiempo durante el culto? ¿O estés no poniendo atención? No. Me importa un pepino. Quien tendrá las consecuencias eres tú, no yo. Pero en este sentido, hermanos, entonces retomamos que Pablo realmente es apóstol de Jesucristo y continúa diciendo por mandato de Dios, por mandato de Dios. ¿Qué significa esto, hermanos? Significa que Dios es soberano. Significa que Él no tiene competencia, significa que nadie le da consejo, significa que Él no tiene símiles a la par, que Él es Dios soberano y que es por encima de todo. Significa que todo es de Él y es para Él. Dios es soberano y por tanto es la elección soberana de Dios quien ubica a las personas en las diferentes funciones y en los ministerios de la iglesia. ¿Acaso no dicen las Escrituras en el libro de Romanos que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia? ¿Acaso no dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia? Cuando vimos el libro de Jonás, después de que cometía cada falta, decía, pero Dios, y venía las acciones de aquel que es el Supremo. ¿Acaso no será el mismo Dios el que puede reforzar el entendimiento doctrinal de Pablo al decir, Pablo, apóstol de Jesucristo, porque así lo quiso? No, fue por el concepto soberano, por mandato de Dios. Por tanto, hermanos, si a Dios le plació tener durante un tiempo los cimientos, así lo dicen las Escrituras, fueron solamente los cimientos, los 12 apóstoles, si a Él le plació que esto cesara, Él es Dios. Hoy en día lo que nosotros como iglesia local entendemos es que esta función cesó, no ha continuado, por eso nos llamamos cesacionistas, porque pensamos que ciertas cuestiones o dones espirituales tuvieron su función, al igual que el apostolado tuvo su función en su tiempo, y esto no quiere decir que lo tengamos que repetir. No que Dios no tenga el poder, quiero dejar claridad. Si hoy en día al Señor le placiera hacer un milagro pastoso, Él es Dios. Pero en su momento los milagros, las libertades, el tener apóstoles tuvo una función. Ser el cimiento de la iglesia de Cristo, que en aquel momento constaba de 13, 14, 120, nos menciona Hechos a los Apóstoles capítulo 1. Por tanto, si el apostolado depende de ser testigo del ministerio de Jesucristo en vida, de ser testigo de su resurrección en vida, luego entonces el ministerio desaparece al morir el último testigo ocular de la resurrección. Pregunta, físicamente, escuchen bien la pregunta, físicamente, ¿quién de ustedes ha visto a Jesucristo? Absolutamente no. ¿Usted cree que aquellos hombres en Guatemala y en Miami lo han hecho? Absolutamente no.
Yo creo que se han visto a otro, pero no a Jesucristo. Entonces, hermanos, a lo largo de la historia de la cristiandad, de la sana doctrina, nosotros no hemos visto esta tendencia modernista. Ningún líder importante en la historia de la iglesia, ni Anastasio, ni San Agustín, ni Lutero, ni Calvino, ni Wesley, ni Wittenberg, han tomado para sí el título de apóstol. Nadie lo ha utilizado, o ninguno de ellos ha sido dejarse llamar como apóstoles. ¿Acaso nosotros haremos algo diferente? ¿Tendremos una práctica diferente? La respuesta es no. Si nos consideramos bíblicos, tenemos que ser bíblicos. Entonces, ahora, ¿quién administra la iglesia? Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28. Dicen las Escrituras, por tanto, mirad por vosotros. Se le está hablando a un grupo de personas. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. La palabra utilizada en el original es episcopos. Es la misma palabra que traducimos hoy en día como anciano, como pastor, como obispo. ¿Para qué nos puso el Espíritu de Dios? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Entonces, ¿quién administra la iglesia del Señor? A la luz de las Escrituras es un pastor, un anciano, un episcopo, un obispo. Ponle el nombre que quieras, es la misma función. Para cuidar el rebaño. Los puso a ellos para cuidar el rebaño, para apacentar a la iglesia. Pero además, quien les dio ese atributo no fueron ellos mismos. Es donde el Espíritu los puso. Bajo la tradición de las Escrituras, yo no me levanté un día y dije, bueno, ya no me gusta esta iglesia. Es que aquí hacen algo que no me gusta y no me dan chance de subirme al púlpito, pues yo ya me voy. Hasta se me dice, caray. No, ya me voy. No. Es decir, bíblicamente, el apóstol, derivado de apóstolos, era un enviado. La pregunta para aquellos que empiezan a fundar sus propias iglesias y que se va porque ya no me gusta aquí y que ahora yo voy a hacerlo a mi manera, ¿qué están haciendo? Están yendo en contra del fundamento de Dios. ¿Quién los envió? ¿Quién les dijo? ¿Quién les dio consejo? ¿Quién los preparó? Pablo era apóstol de Jesucristo por gracia de Dios. ¿Quién envió a los que se largan? Ellos mismos. Su corazón, su necio corazón. Entonces, si no hay un entendimiento del postulado inicial para trabajar en el ministerio del Señor, ¿crees que las cosas van a salir bien? Bajo su perspectiva, tal vez. Pero tarde que temprano, hermano, tenemos que recordar, escúchalo bien, la palabra dice que aún de cada palabra ociosa. Si hemos de dar cuentas delante de Dios, aún de cada palabra ociosa, ¿crees que transgredir los estatutos de Dios traerá buenas consecuencias? Absolutamente no. Ahí tenemos los 4 casos citados de aquellos que hicieron las cosas bajo su propia perspectiva. Así es que es necesario que tengamos un cuidado con aquellos postulados de, hermano, es que esto no me gusta porque yo creo que... Hermano, es que la iglesia debería porque yo pienso que... Es que considera que... Es que no nos importa lo que pienses. Suena recio, ¿verdad? Suena fuerte. Lo voy a traducir. A Dios tampoco le interesa lo que tú creas o pienses. Tenemos a un Dios que es supremo, tenemos a un Dios que es todopoderoso, tenemos a un Dios que es soberano y delante de Él tus opiniones y las mías no son nada. Por eso el Señor dejó claridad en sus estatutos, por eso dejó claridad en las maneras de cómo
cómo caminar. Y hemos visto que aquellos que se atreven a hacer, aunque sea 1 miligramo bajo su perspectiva de cómo hacer las cosas de Dios, han tenido consecuencia. ¿Sabes qué me da pavor? No me da pavor que haya iglesias que empiecen con danzarinas y que corran con banderolas y que den maromas y que se caigan y que vomiten y que... No, me da terror que alguna ocasión nosotros vayamos a caer en un descuido de hacer algo que el Señor jamás pidió. Pero ahora pregúntate tú a ti mismo, hermano, ¿acaso no será que en ocasiones hago las cosas no conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a mi propia perspectiva? ¿Y crees que el Señor te tratará con pinzas para, bueno, aquí sí te la paso porque mira tú hoy vienes vestido o vestida muy bien? No, hermano, estás equivocado. Lamentablemente no has conocido al Dios bíblico, que ciertamente es bueno, es amoroso, es justo, pero que también es fuego consumidor y que no se tentará la mano para traer las consecuencias a los desobedientes. En las Escrituras tenemos ovejas, pero también tenemos cabras. La oveja es dócil, es obediente, sigue al pastor. La cabra, ¿qué te puedo decir? Pero lo que tenemos aquí es una tarea para un hombre, que a su vez estará dejando consejo para otro hombre. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Pablo, quien le estará escribiendo a Timoteo, verdadero hijo en la fe, versículo 2. ¿Por qué un hombre maduro, que tal vez no tenía descendencia, no lo sé, por qué puede nombrarle hijo a un joven y repetirlo en varias ocasiones en las diferentes cartas y epístolas paulinas y dirigirse a él de una manera tan tierna y tan hermosa? Pablo, apóstol de Jesucristo, por misericordia de Dios y de Jesucristo nuestro Salvador, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. A veces, cuando recibimos a una familia nueva, una vez a mi esposa le tocó escuchar cómo los recibo y me dice: ay, eres muy duro. ¿Por qué les dices que tal vez no les vas a decir hermanos, sino hasta que den frutos? Pues porque así es. Pablo se atrevía a decirle a Timoteo, verdadero hijo en la fe. ¿Por qué le decía verdadero hijo? Porque tal vez ya habían pasado las consecuencias de los que aman sin amar, de los que son capaces de ponerse una careta los días domingo y decirte: pastor, yo te amo, ten esto a enseñarte nuestra amistad y seremos como David y Jonatán. Y unos meses después, ya me voy aquí porque ¡wow! Lo que está diciendo Pablo a Timoteo es que ha corroborado, hay evidencia, hay suficiente carnita, hay las razones suficientes para poderle decir que en verdad es hijo de él en la fe. ¿Cuántos de nosotros, hermanos? ¿Cuántos de nosotros, pone tu nombre, tómalo en persona directa, cuántos de nosotros pudiéramos ser llamados verdaderos hijos en la fe o verdaderos hermanos en la fe? Es duro. Dice Pablo, evalúate a ti mismo. Es decir, si hoy por hoy estuviera Pablo aquí junto a mí, en base a mis evidencias, en base a mi caminar, en base a mis frutos, ¿realmente pudiera catalogarme como hijo verdadero, amado en la fe? No lo sé. Creo que más bien, tal vez me pudiera decir verdadero tibio en la fe. No lo sé, hermanos, probablemente pudiera decirme verdadero intermitente en la fe, hombre de doble ánimo. No lo sé, hermano, tal vez Pablo, la categoría que me daría sería como verdadero cometa Halley, que pasa aquí cada 100 años, no lo sé. ¿Te das cuenta? Ahora,
Lo que importa no es lo que crea Pablo o lo que crea el hombre. Pero si no amamos a aquellos que vemos, ¿cómo diremos que amamos a aquel que no vemos? Pablo, ponle tu nombre. No digamos apóstol, pero siervo de Jesucristo, a un verdadero hijo en la fe. Pablo ve a Timoteo como a su hijo espiritual, de quien él puede confiar en que va a reflejar su carácter, su visión, como lo haría un hijo con su padre. Lo veíamos la semana pasada, a veces nos quejamos tal vez del comportamiento de nuestros hijos. Ay, es que mi hijo no está entregado a las cosas del Señor. Ay, es que mi hijo es un patán. Ay, es que Bienvenido. Bienvenida. Los hijos son un reflejo de lo que se hace en casa. Por un lado quiero que mi hijo ore, que esté entregado a las cosas del Señor. Y lo primero que ve en el papá o en la mamá es que siendo el día del Señor, hoy van a pasar en Netflix algo del calamar. No hay que ir, y le decimos al pastor que... Hermano, debemos entender que los pequeños patancitos son el resultado de tener patanes en casa. Que los pequeños tibios son el resultado de tener tibios mayores en casa. De que son el reflejo, sí o sí, en un alto porcentaje de lo que vivimos como familias, de nuestra vida espiritual, de la manera en cómo les guiamos. Pero lamentablemente tenemos el resultado de haber invertido los papeles. Y es que ya mi hijo no es mi hijo es el papá. Él decide qué tengo que hacer, él decide que si le digo y que no le digo, él decide, hijo, vas a querer. Llegamos hasta temblando. Hijo, ¿vas a querer ir al culto? Papi, ¿quieres ir al culto? Así te pones cuando lo quieres llevar a la escuela. Así te pones cuando lo vas a llevar a la escuela. No, pastor, para la escuela es, ándale, y apúrate, y tienes que estar en 5 minutos. Nada más no llegas y vas a ver, te va a ir como en feria. Pero para las cosas del Señor, pues es que es el Señor. Como el Señor no importa, como el Señor es una baratija, ahí sí, si quieres ver mi rey, si no, princeso del reino, quédate en casa, lo que tú quieras. Oye, ¿quieres orar con nosotros? ¿Nos das permiso de orar con nosotros? ¿Quieres conectarte al devocional diario con los hermanos? Oye, ¿será que le podemos decir que si quiere leer las escrituras, hermano? ¿Qué clase de padres baratos somos? ¿Qué clase de padres títeres somos? ¿En qué momento se perdió la dirección en base a los postulados de Dios? Como siempre el tiempo se nos va, pero quisiera culminar con la misma manera en que culmina estos 2 versículos Timoteo. Y algo benéfico es que la semana entrante llegaremos de fondo a la parte de las falsas doctrinas. Pablo se despide, Pablo apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Yo me acuerdo que antes llegábamos y decíamos, hermano, Dios le bendiga. Después uno se vuelve reformado, deja ciertas cosas y empieza a saludar y a despedirse. La gracia, la paz y la misericordia del Señor esté con cada uno de ustedes. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué decimos esto? Bueno, lo mismo está haciendo Pablo con Timoteo, gracia, misericordia y paz. Cuando nosotros hablamos de buenos deseos, en el trabajo y los mundanos dicen, oye, que tengas buena suerte. Eso dicen los mundanos. O cuando algo te va mal es, toco madera. No saben ni por qué lo dicen, ¿verdad? Pero tiene un trasfondo herético, pero ya después lo explicaremos. Toco madera. Y para que te vaya bien,
no te dicen Dios te guarde, Dios te bendiga, ni la gracia de Dios esté contigo, no. Ellos te dicen que tengas éxito, que todo salga bien. Bueno, quiero hacer la analogía, porque como hijos de Dios no podemos decirle a alguien que tengas éxito, porque el éxito depende de las probabilidades, de que tal vez sí, que tal vez no. Es como aventar un volado a la mano y tal vez salga sol y tal vez salga águila. Pero lo que sí estamos deseándole a nuestros hermanos en Cristo, lo que sí le estamos deseando a alguien que queremos que alcance misericordia es precisamente eso, que la gracia de nuestro Señor esté contigo. Cuando hablamos de la gracia, es ese favor que no merecíamos de Dios y que se traduce como el perdón de nuestros pecados. Cuando le decimos que la gracia esté contigo, le estamos diciendo, añoro y deseo, anhelo que en verdad te encuentres dentro de los contados del reino de Dios, los cuales han alcanzado misericordia a través del perdón de los pecados. Pero no solamente eso, le estamos diciendo que también en la vida terrenal deseamos que en los eventos simples y rutinarios de la vida, también esa gracia, esa misericordia de Dios se extienda para con Él. Pero por otro lado dice la gracia y la misericordia de manera conjunta. Cuando hablamos de la misericordia de Dios, hablamos de algo que tú no vives y yo no vivo. Es decir, cuando como esposos nos enojamos con nuestras esposas, somos feos. Porque aun cuando ella quiere congraciarse después de que cometió un error, en ocasiones nosotros decimos, no, y déjame en paz, porque tú no te lo mereces. Ah, wow. Entonces tú sí. Es decir, ella no se merece el perdón, pero tú sí. Pero algo que encierra la palabra misericordia que proviene de Dios es un hecho contrario. Es el hecho de que su misericordia es su tendencia del atributo de hacer lo bueno aún por quien no lo merece. Que la gracia y la misericordia, es decir, que la salvación y el hecho de que Dios haga lo bueno por ti, aunque no lo mereces, esté contigo. Pero finalmente incluye una tercera característica, la paz. Que la gracia, la misericordia y la paz, Timoteo, esté contigo. Cuando bíblicamente nos referimos a la paz, es aquella que proviene de Dios, aquella que sobrepasa todo entendimiento, aquella que cuando no comprendas para las cosas y confías en que el Señor pondrá, te trae una tranquilidad a tu vida. Aquella que cuando están vituperando tu nombre y están haciendo chismes alrededor de tus espaldas, cuando callas y cierras tu boca delante de Jehová, entrará esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando no llega el trabajo y ya han pasado meses y años, y aún sigues pensando, el Señor proveerá. Es esa paz, la cual nos da confianza, porque no es una promesa de aquellos que mienten. Cuando usted llega conmigo y me dice, pastor, yo voy a llegar, yo sé, no va a llegar. Pero cuando el Señor dice y da una promesa, ¿cómo es que no podemos confiar en Él? ¿Acaso Él te ha mentido? ¿Acaso Él te ha abandonado? ¿Acaso Él no ha cumplido cada una de las cosas que te ha dicho? Al contrario, ha dado más. Ha dado más y sobrepasa las expectativas. Por tanto, un creyente adquiere el hábito no de decirte, hermano, ojalá Dios te dé el Mustang. Hermano, mucha suerte, ojalá y el Señor traiga mucha prosperidad a tu vida y sobreabunden las ventanas de los cielos y se rompan. No. Hermano, ojalá en la misericordia de Dios no venga ninguna enfermedad, y si viene una enfermedad es porque estás pecando. No decimos esas barbajanadas. Yo les invito a que a partir de entender y comprender las palabras doctrinales y bíblicas de nuestro Señor, simplemente digamos a nuestros hermanos, como lo hacía Pablo a Timoteo, que la gracia, la misericordia y la paz de nuestro Señor, esa que sobreabunda todo entendimiento, que lo sobrepasa, esté contigo
Estas serán las tres consecuencias que provienen de Dios nuestro Señor y de Cristo nuestro Salvador. Que ellas tres, que la gracia, que la paz, que la misericordia de nuestro Señor esté con cada uno de ustedes en este día, hermanos. Gracias y paz del Señor.